La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Es el día de hoy un gusto para nosotros contar con la presencia de la maestra Renate Saller-Heiling, quien tiene a bien acompañarnos en el marco de esta Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, compartiendo con nosotros la conferencia denominada Gastronomía Austriaca. Voy a permitirme hacer una breve reseña de quién es la maestra. Ella es periodista austriaca residente en México, reportera, documentalista, corresponsal de ORF, Radio y Televisión de Austria, propietaria y chef del restaurante Los Caprichos del Emperador, quien ofrece también el servicio de catering y también imparte clases de cocina. Es autora de novelas, además de periodista freelance. Posee una incansable pasión por la cocina y los buenos vinos y un profundo interés en temas sociales. Periodista de formación, más cocinera de corazón e investigadora gastronómica por añadidura, Renate Saller-Heiling, chef originaria de Viena, Austria, desde hace 17 años promueve la cocina austrohúngara del siglo XIX en México. Su especial gusto por la cocina comenzó en la infancia, ya que con tan solo 6 años de edad participaba en su casa en la elaboración del famoso strudel de manzana. A palabras de la maestra, mi abuelo era italiano y amaba la cocina. Además, como éramos 3 hermanos, nos fue común vivir en una época de grandes banquetes en casa. Los olores y el ambiente alrededor de cada receta era lo que más me llamaba la atención. Y con esto, con el paso de los años, se inclinó por el periodismo, disciplina que combina también con el teatro y la radio. De esta manera, Renate Saller-Heiling vive con su esposo y sus 2 hijos en la Ciudad de México y el día de hoy nos acompaña platicándonos un poco acerca de lo que es la cocina austríaca. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por la introducción, maestra. México ya, pues, especialmente para mí ya es casa, ya es mi casa, de corazón ya soy mexicana, pero sí crecí con esa tradición de cocina austriaca. Y ahí hay que decir, si vemos la historia de la cocina austriaca, lo más importante creo que es mencionar que siempre cuando pensamos en cocina austriaca, a menudo pensamos en la cocina vienesa tradicional. Esa cocina justamente es la cocina de la cual conocemos algunos platillos, tienen fama internacional. Justamente de esa cocina, y esa cocina es una cocina que no ha cambiado significativamente del siglo XIX. Entonces Austria, pues ahí era el imperio austrohúngaro, había una gran influencia de todos los países que eran entonces países, tierras de la corona. ¿No? Para mencionar nada más un pocos, Bohemia, Hungría, Italia del Norte, y todo eso, todas esas tradiciones culinarias se mezclaron con la tradición regional de Austria, entonces Viena, ¿no? Y en ese imperio austrohúngaro, Viena era la capital, la metrópoli que representó a todos esos países, y por eso es la cocina vienesa de la cual estamos hablando en ese sentido. Es una cocina fusión con una larga historia de mínimo 2000 años, una cocina multiétnica, perdón. Ahí, si vemos la historia, tenemos que empezar a fuerzas con los romanos. Hace 2000 años, donde hoy se encuentra Viena, era Vindobona, un campamento de legiones romanos, y los romanos nos trajeron muchísimo. Nos trajeron su agricultura, sus semillas, verduras, plantas, y una cosa muy crucial, la viticultura de los romanos, porque el vino en Viena es
parte de la comida y parte de la cultura gastronómica. Después de ese tiempo, ya en la gran migración, pasaron por Viena los hunos, los godos, los eslavos, los francos. La mayoría siguió adelante, pero algunos se quedaron. Y ahí empezó una muy colorida mezcla de pueblos. Si ya vemos después la primera casa de reyes, fueron los Bamberg, que ya tenían muchas alianzas con los países alrededor. Ahí ya llegaron los húngaros, los de Bohemia, ya empezó una mezcla más profunda y justamente tenían contacto sobre su política de matrimonios hasta con el Imperio Bizantino. Ahí vino hasta esta influencia austria y ya después vemos en las cruzadas, México y en las cruzadas de Austria en el siglo XI, XII, ha sido un centro de poder, un centro comercial. Y ahí tenemos un crisol de naciones, de pueblos, y ahí se empiezan a mezclar realmente esas tradiciones culinarias. Y ya viendo después viene la época de los Habsburgo. Los Habsburgo se conoce por Maximiliano hasta en México. Los Habsburgo han sido justamente el imperio austrohúngaro, pues la última parte de su gran monarquía. Ha sido el momento para Austria donde nacieron un montón de platillos. Los Habsburgos entonces tenían, digamos, son importaciones de todas las tierras de la corona. ¿Cuáles eran las tierras de la corona? Ya los mencioné, los más importantes: Hungría, Bohemia, Italia del Norte. Y en los Habsburgos hay un tiempo especial, muy especial en ese sentido, ha sido el siglo XIX. En ese siglo hay que pensar, el Imperio Austrohúngaro, pues hablamos de 52 millones de personas, hablamos de 16 idiomas que se habló y hablamos de Viena, de la metrópoli, de la capital que representó a todos. Hablando de las importaciones, Hungría, quisiera yo mencionar un par de platillos que conocemos todos. Hungría, el goulash. El goulash venía de Hungría, pero hay que decir el páprica, que es el ingrediente principal, venía de Turquía. Originalmente, nada más Hungría, como un país que estaba muchos años ocupados por los turcos, recibió el páprica y así llegó el goulash a Viena. Si vemos Bohemia, todos los pasteles famosas, justamente con un ingrediente que aquí la gente muchas veces se sorprende, pero es un ingrediente importante para Bohemia, es la amapola. El pastel de amapola vino de Bohemia. Después los turcos. Los turcos nos dejaron uno de los ingredientes más importantes para la cocina austriaca, es la masa para el strudel. El strudel de manzana es, bueno, más austriaco no puede ser, pero la fina, delgada masa, como casi una pasta filo, vino de Turquía. También la forma de medio luna de galletas, de panes, pues viene de los turcos. La tradición de cafeterías viene de los turcos. Esos son importaciones, todos esos que justamente se cambiaron llegando a Viena, se refinaron, se cambiaron, se unieron con tradiciones de ahí. Y no hay que olvidar en el siglo XVII la fuerte influencia de Italia, las pastas, su forma de cocinar las carnes. En Italia, bueno, en Austria todavía tenemos muchos platillos que recuerdan
a sus antepasados italianos. El risipisi es, pues, risipisi es arroz con chicharrón, con chícharos, perdón. Todavía trae este nombre en Viena. Después, siglo XVIII, claro, los franceses. Entonces, análoga a la etiqueta francesa y el lenguaje francés de la diplomacia, la influencia de la cocina francesa prevaleció, por supuesto, pero también al final del siglo XVIII, pues entramos en la competencia como competidor serio, los austriacos, y ya un asunto político nos ayudó muchísimo. En el siglo XIX, el Congreso de Viena de 1814-1815, ahí sí Viena era el centro. Ahí podríamos demostrar que es la cocina austríaca. Y ahí en ese siglo, ya llegando al siglo XIX, en ese siglo de relativamente riqueza, hay que decir, hablando de la historia, lo llamamos en Viena el siglo del pollo empanizado, porque ahí salieron una serie de platillos que conocemos internacionalmente. Nació el pastel Sacher. Ahí, en ese siglo, exactamente en 1835, ahí nació la vienesa, que en México erróneamente se llama milanesa. Eso como vienesa me duele profundamente. Bueno, la milanesa, aquí es la vienesa de allá, el Wiener Schnitzel. Ahí nacieron, en ese siglo XIX, nacieron el pastel de amapola, típico vienés, y hay una serie de platillos que aquí no se conoce tanto, pero en Austria entonces, en el siglo XIX, se trabajaron muchos platillos con productos de la cacería, faisán, jabalí, venado. Esos son platillos que entonces eran esas carnes reservados para los nobles, para las damas y los caballeros. Y para ellos se prepararon esos delicias, entonces, ¿no? Y si vemos ese siglo XIX, donde también el goulash, de repente nacieron variantes austriacos. Tenemos el goulash vienés, tenemos el famoso Fiaker goulash, es el goulash de los que conducen los carruajes. Tenemos distintos tipos de goulash que se hicieron, porque lo que pasó, muchos platillos llegando de afuera, llegando de la corte, de los nobles, llegaron a las casas burgueses vieneses, y ahí los vieneses pusieron su toque típico en todos esos tipos de platillos, y ahí nació esa cocina vienesa tradicional. Y si les parece, me gustaría presentar los 3 platillos que yo considero entre los más importantes con esa fama nacional, tradicional vienesa, que ahorita se conocen en todo el mundo. Y a propósito, porque siempre se llama aquí vienesa, quisiera yo empezar con la vienesa. ¿Qué es? Bueno, un schnitzel es un trozo de carne, ¿sí? Se empaniza en Austria en una poquito distinta forma, yo creo, pero realmente en Austria con lo que se empieza se empaniza en harina, después en leche con huevo, con condimentos, y al final en el pan molido. Adentro la carne, el chiste es afuera dorado, crujiente, adentro jugoso y suave. ¿Qué carne? Ahí hay muchas ideas. En general, ¿qué tipo de carne empanizo? Depende de la clase social. La gente, el pueblo común y corriente en Austria, come el Wiener Schnitzel de cerdo. La gente más fina usa la ternera, pero ternera tiene un precio que realmente el pueblo en sí no puede pagar para su schnitzel, que es un clásico para los domingos en las casas. El schnitzel sí nació en Viena, es un auténtico vienés.
Justamente se recuerdan que dije el siglo XIX es el siglo del pollo empanizado. Empanizamos mucho en Viena, muchísimo. Pero hay que decir, claro, se empanizan y se empanizaron carnes en muchos lugares del mundo porque eso era la forma de demostrar riqueza en tu platillo. Si tú tienes tu carne dorado como oro, pues demuestras que tienes el poder económico de tener esto. Y se dice que incluso en el Imperio Bizantino se empanizó con auténtico oro. Bueno, en Viena no tenemos tanto oro, así empanizamos con pan. Pero en general el sistema es el mismo. Otro de mis platos favoritos de esa, a lo mejor de mucha gente de esa temporada, es el famoso pastel Sacher. El pastel Sacher nació en 1835, el autor se llamó Franz Sacher. Franz Sacher era un dueño de un delicatessen, producía galletas. Y había dos factores que contribuyeron que él inventó su pastel. Uno, que sus galletas, pues empacándolos mucho, se rompieron. Y le dolió mucho que galletas rotas ya no las puedes, galletas rotas no las puedes vender. Así, prácticamente nació el ingrediente de la galleta molida. Y el otro factor, que es muy importante, entonces en este siglo había muchos pasteleros que querían inventar un pastel con lo menos de harina que se pueda. Así, él empezó justamente con eso, pero en ese detalle hay que mencionar algo. El siglo XVI llegó de las Américas, pocos años después del descubrimiento, llegaron todas las delicias de las Américas, pues la papa, el chocolate y demás. Y en ese momento lo quiero mencionar porque sin la aportación de México, el chocolate, nunca Franz Sacher nunca hubiera podido inventar su delicia que hoy en día se exporta en todo el mundo. Pero entonces, ya en el siglo XIX, él hizo su pastel Sacher. Y pues en el principio lo comieron la gente, llegó en un momento dado a la corte. Eso es algo muy importante para un platillo. Entonces, si llegó a la corte y tenía éxito, se dice que se hizo hoffähig. Hoffähig quiere decir apto para la corte. Bueno, y de ahí fue todo un éxito. Ese pastel Sacher, ya en el siglo XIX había días que salieron 400 pasteles a toda Europa, a París, a Berlín, a Londres. Ya entonces, y realmente la exportación empezó a ser grande cuando el hijo de Franz, Eduardo, fundó el famoso Hotel Sacher, que hoy en día todavía existe, se puede ver y se puede comer pastel Sacher de ahí. Bueno, y para cerrar el círculo, el tercer platillo, que yo creo que no es tan conocido aquí, son los caprichos del emperador. Bueno, los caprichos del emperador, para explicar qué es un soufflé asado y después roto. Eso hay que decir, bueno, yo creo que es un punto más que lo hacen los chefs austríacos para enfadar a los franceses, o lo hicieron ya entonces, que a un soufflé lo rompes, lo haces y lo rompes. En Austria ese soufflé se sirve con una compota de ciruela abajo de una nieve de azúcar glass. Es bueno saber, si viajan un día por Austria, hay que probar los caprichos del emperador, que se llaman Kaiserschmarrn allá, pero siempre es bueno saber en Austria, platillos dulces como ese, en Austria lo comemos como plato fuerte. Así que antes de pedir, preguntan el tamaño del platillo, porque la receta original es con 8 huevos,
Y un postre de 8 huevos, yo creo que normalmente alguien después de una comida no lo puede comer. Pero ese platillo también lo escogí porque es uno de los platillos que tienen su nombre por el Kaiser, por el emperador Francisco José I. Y su esposa Sisi, que es también bien conocida. Y existen dos historias cómo nacieron los caprichos. Uno, el cocinero de la corte, Leopoldo, presentó sus caprichos la primera vez a la pareja imperial. Y sí, que normalmente estaba pensando en su línea y no quería comer de más, lo rechazó. Y así dijo Francisco José, bueno, Leopoldo, dame esa locura, esos caprichos, esa basura, yo me la como. Pero total, le gustó tanto que se lo acabó e insistió que a partir de ese momento se llama Kaiserschmarrn. Kaiser es pues él es el emperador. La otra historia es que Francisco José lo que más le gustaba es ir a las cacerías. Y ahí dicen que un cácer, que es alguien que hace queso, le preparó en un campamento de cacería justamente ese platillo y al emperador se dice que le gustó tanto que le dio su nombre. Así podemos escogerlos, qué historia queremos querer, pero como Francisco José ha sido un hombre que le encantaba la comida sencilla, burguesa, muchas cosas se refieren a él hoy en día. En México, no sé si han notado, algunas panaderías tienen el Kaiser, que es un polígono. Viene de la Kaisersemmel austriaco, y eso es algo que obviamente llegó con Maximiliano, porque de otra manera no me lo puedo imaginar. Esos son las 3 platillos. Bueno, yo podría seguir con platillos famosos, pero muchísimo tiempo, pero creo que eso para dar un poquito la idea que es esa cocina austríaca, ¿no? Que conocemos que es una cocina del siglo XIX, que prácticamente, realmente no ha cambiado mucho. Claro, maestra. Y aparte, creo que nos deja con ganas de seguir aprendiendo acerca de todo lo que se da en este siglo, que, como nos lo menciona, fue uno de los más importantes. Sin embargo, también quisiéramos conocer un poco acerca de lo que es la cocina hoy en día en Austria, que nos pudiera compartir, porque pues la producción de ingredientes, todo lo que se sigue consumiendo, o también algunos productos que han cambiado. Hoy en día la cocina austríaca, eso hay que decir, ya no podemos reducirla a la oferta gastronómica de su capital. La cocina austríaca hoy en día es una cocina de regiones, una cocina con los pies bien en la tierra. Y tenemos regiones alpines, llanuras, lagos, y cada de esas regiones tiene su propia cocina, su propio toque, sus propias especialidades. Ahí hay que mencionar también lo que es importante para un comensal austriaco hoy en día. Realmente son 3 cosas, ¿no? Principalmente el producto, hablamos ya mucho más del ingrediente, del producto base de un platillo. El comensal quiere saber de dónde es, preferiblemente de la región. Quiere saber de qué calidad es, preferiblemente orgánico hoy en día, y quiere saber si es de temporada, porque es una cocina que realmente hoy en día, la cocina que más está querida o buscada es una cocina de temporada, con platos de temporada de la región y de una muy buena calidad. ¿Por qué mencioné lo del orgánico? En Austria, aunque es hoy en día un país chiquito, comparecido con el imperio que era, hoy tiene tamaño de Guatemala, pero Austria es líder en Europa de productos orgánicos, con 25% de toda la agricultura en Austria, 25% son
de calidad orgánica. Además, todo que viene de los Alpes, ¿no? La leche, el queso que viene de los pastos alpines, siempre son orgánicos. Nadie se molesta en mencionarlo, pero esos siempre son orgánicos. Y además, Austria es un país donde muchos o la mayoría de ríos y lagos todavía tienen calidad de agua potable. Así que lo que es adentro, qué comemos, nos importa mucho. Pero el austriaco, el comensal, el austriaco en general tiene algo común con los mexicanos. El comer, el buen comer es importante. Es importante para Austria y es importante para los austriacos. Y es incluso más, es un poquito más. Los austriacos prefieren gastar más en la comida que en otras cosas. En la comida y en la bebida, no hay que olvidar los vinos. Jamás en Austria. Y la otra cosa yo creo que hay que decirlo en pocas palabras, hay que comer bien y se puede un poco más, ¿no? Muchas gracias, maestra. Entonces, yo creo que también hay que aprender un poquito de bebidas austríacas. Y siguiendo con esta parte, hace rato nos hablaba acerca del chocolate. Sin embargo, sabemos que pues hubo más intercambio de ingredientes. Si bien en México tal vez el mestizaje lo vemos principalmente con España y de repente cuando llega la parte de Francia, pero ¿qué productos hay que llegan a México desde Austria y productos que aparte del chocolate se van de México para Austria? En Austria en general ya se pueden comprar vinos, en México ya se pueden comprar vinos austriacos. En general llegan muy pocos productos, pero tenemos las recetas y se dejan hacer muy bien con los ingredientes mexicanos. Y se dejan maridar muy bien con vinos mexicanos. Si tomamos el tema de chocolate, un pastel que a mí, dándolo de postre, me antoja mucho, como austriaca tradicional, de combinarlo con un vino tinto. Claro, ahorita ya en México voy a tener una dificultad de encontrar ese vino tinto de Austria que se me ocurre como primero de la uva Zweigelt, pero ya en México tengo vinos mexicanos buenísimos, Shiraz, que realmente hacen un maridaje perfecto con el pastel de chocolate. Yo en el tiempo que tuve mi restaurante en México, muchos de los clientes mexicanos me dijeron, ¿de veras? ¿Pruebo vino tinto con mi pastel de chocolate? Yo dije, sí, pruébenlo, porque justamente un buen Shiraz, igual como un buen Zweigelt, hace que resalta el sabor de chocolate. Y hay que probarlo, hay que ingeniar, maridajes es una cosa, pues, ¿qué puede pasar en el peor de los casos? Que creemos que no nos gustó mucho, ¿no? Pero podemos probar y podemos llegar a unas combinaciones perfectas. Por ejemplo, comiendo una vienesa en México, me antoja con un vino blanco. En México he tomado vinos blancos, incluso unos rosados divinos, que sí realmente tienen la acidez necesaria y que se combinan perfectamente con una milanesa, por ejemplo, ¿no? Pruébenlo, inténtanlo y intentan justamente lo que yo siempre dije a todos mis comensales y amigos: no combinan postres con vinos dulces. Para mí, dulce más dulce es un coma diabético. Prueban otras cosas, con chocolate, un vino tinto. Prueban con un soufflé, un espumoso. Espumosos mexicanos hay muy buenos. Yo no quiero aquí mencionar algunos viñedos porque no quiero hacer promoción, pero he tomado unos espumosos mexicanos con caprichos que realmente me impresionaron. Y para hacer cocina austriaca,
yo creo que ya en el México de hoy ya encontramos todo que se requiere. Hay que seguir las recetas, hay que hacer la masa del strudel con los propios manos. No es hojaldre, por favor, no es hojaldre. Nunca lo sirven, por favor, con un helado de vainilla. Ahí se acaba el gusto para el austriaco, porque la masa esa es tan delicada. Si se humedezca, ya no es lo que debe de ser. Y ante esto, maestra, ya casi para ir cerrando, esa experiencia que usted tiene como restaurantera en México, porque justo muchas veces hacemos este tipo de combinaciones, y es complicado tal vez enseñarnos a comer algo de manera correcta o de manera tradicional, no digamos de manera correcta, sino de manera más tradicional. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en México, compartiendo su cocina? Yo en México, bueno, disfruté mi restaurante muchísimo. Fueron mis caprichos del emperador, 8 años. Después nacieron mis gemelos y era tiempo de vender el restaurante. Pero ese tiempo, lo que noté, Austria y México tenemos ingredientes en común. Por ejemplo, tuétano. Somos dos pueblos que nos gusta comer tuétano. Busca en el mundo, no hay muchos pueblos que disfrutan un buen tuétano. Bueno, ustedes lo comen con la tortilla, nosotros con un pan negro, pero sigue siendo el mismo tuétano. Chicharrón. En Austria nos encanta el chicharrón con un pan negro y con el vino nuevo del año, el vino blanco nuevo del año, con el Hering. Es una delicia. Pero lo que noté aquí es porque tenía yo una idea base. Claro, teniendo un restaurante con comida austrohúngara, lo que yo quería presentar son las especialidades, dar a conocer de mi país. Pero también tenía en mente dejar a la gente viajar a un pasado, a un otro país, a otros platillos. Y justamente en mi tiempo de restaurantera conocí muchísimos mexicanos que disfrutaron justamente eso. Se tomaron el tiempo y disfrutaron comidas realmente platillos que no conocían antes, probaron, tenían ese interés de probar, de combinar, de maridar, de escuchar de dónde viene el platillo, cómo lo comen, lo comen las familias. Eso era algo nada más para los nobles. Las historias atrás incluso interesaron a la gente muchísimo. Y también tenía yo el plan, y eso es como, creo que cada quien teniendo un restaurante tiene una idea atrás, una cosa que quiere hacer. La mía era promocionar el slow food. Darle tiempo a la comida, disfrutarla. Y otra cosa que me importaba muchísimo es que muchas veces voy a restaurantes que son divinos, arquitectónicamente maravillosos, unos lugares, no hombre, los platos presentados, que es todo como un cuadro, y el drink y todo eso, y tu cóctel y eso, y allá el servicio, bueno, el servicio en México no tiene comparación. Yo no conozco mejores meseros que los mexicanos, eso hay que decir. Porque en Austria no van a recibir ese trato que se recibe aquí en México. Pero muchas veces en esos restaurantes fabulosos, lo que me falta es, ¿qué es la estrella de un restaurante? Es la comida. Merece el primer lugar, el lugar que merece es el primero. Y eso es algo que yo quería hacer en los caprichos. Quitamos muchísimo de no digo que tenemos que servirlo, tirarlo a un plato tal cual, ¿no? Pero nos concentramos a lo que es la calidad de un platillo, ¿no? Darle el lugar que merece. Y eso es algo que yo sentí que en México la gente recibieron muy bien, ¿no? Que realmente te enfocaste en lo que es el buen comer, el disfrutar. Incluso aunque hice cosas bastante caprichosas, ¿no? Yo no quería música en mi restaurante. La mejor música para mí son los cubiertos en el plato.
y los comensales charlando y a lo mejor el clink del vino, de la copa de vino, ¿no? De todos modos, la gente se dejaron llevar a ese viaje, ¿no? De otro siglo. Y es un recuerdo bien grato y bien bonito que pues me quedo de tantos años de este restaurante. Algo muy importante, ¿no? Como le menciona, realmente darle ese valor a la comida, tal vez dejar a un lado esa parte de la ambientación, esa parte, no del servicio, porque creo que igual es importante, pero sí, regresar a la comida, ese lugar que merece y ese lugar que tiene esa necesidad básica, pero también no solo para alimentarnos, sino para todos nuestros sentidos. Maestra, de verdad le agradecemos por esta charla, que aunque fue breve, yo sé que traer tantos años de tradición en 40 minutos, media hora, es un poquito complicado. Sin embargo, creo que nos deja un aprendizaje enriquecedor. Creo que nos deja también ese reto de regresar a ver la comida como esa parte indispensable de nosotros, importante para nosotros, y pues esas ganas de seguir aprendiendo. Le agradecemos esta charla en este marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esperamos que nos vuelva a acompañar en algún otro momento y pues deseándole lo mejor para usted aquí en México y en adelante. Muchísimas gracias que me dieron chance, la Universidad del Estado de Hidalgo, para presentar mi cocina, la cocina austriaca, la vienesa, a una auténtica vienesa, pero ya se convirtió en mexicana de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra, y pues a todos los seguimos invitando a que sigan siendo parte de esta edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hasta luego. Gracias. La FUL agradece tu asistencia.